Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. Continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7, Radio Tortuga. Ya está sonando la cortina del politólogo Aurelio Argañarás, con su columna que hoy ha titulado Soldaditos de Plomo. Comenzamos, Aurelio. Aquellos soldaditos de plomo es una canción muy bonita de Víctor Heredia, que yo la recuerdo, creo que no me equivoco, o la vinculo a los primeros años de recuperación de la democracia política en el país. En aquel momento era una especie de rara avis esta canción, porque de alguna manera constituye un testimonio que considera de alguien que considera posible soñar con un ejército popular. No creo que todas las personas que tienen edad como para recordarlo recordarán que los años de Alfonsín fueron años de una intensa carga antimilitarista, que creo que tenía, digamos, dos orígenes. El origen más significativo era la cercanía del proceso militar, con toda su secuela de entrega del país y de represión política, de torturas y digamos todo lo que sabemos ya hoy ampliamente. Y la otra fuente de esa especie de fortísimo antimilitarismo, creo que era la voluntad que después ha ido como agotándose de transformar los problemas y las lacras del proceso en un juicio donde los militares eran los únicos juzgados y los responsables y además los que habían constituido verdaderamente el poder detrás del trono, o sea, la oligarquía, la vieja oligarquía argentina y los núcleos del poder económico concentrado, que les habían dado aliento y que realmente los habían usado como instrumentos de su política. Los autores intelectuales del golpe. Claro, los autores intelectuales y los beneficiarios, además. También, sí. Los beneficiarios, porque, hubo un proceso de concentración de capitales, de fuga de divisas, que transcurría más o menos silenciosamente, de destrucción de la industria nacional, que transcurría más o menos silenciosamente. Por primera vez nos vimos invadidos por una ola irrefrenable de importaciones de productos extranjeros que la Argentina hasta el año 76 había desconocido. La mayoría baratijas. Las baratijas asiáticas, ¿no? Las cosas de Taiwán, las llaves que se rompían, las llaves de mecánicas que se rompían al primer uso. En esa época todavía los textiles chinos eran de malísima calidad, también tuvimos textiles chinos. Y mientras tanto el tejido, calzado por supuesto, mientras tanto el tejido social argentino sufría los efectos de ese desastre. Los obreros metalúrgicos se reducían a 1/3 de lo que habían sido anteriormente. Lo mismo pasaba con los obreros textiles. Es decir, el país era económicamente arrasado por una ola de librecambismo más fuerte aún que la que estamos viendo actualmente, y que además en ese momento era novedosa. Bueno, la ola, digamos, antimilitar también cumplía la función
de transformar a los militares, que obviamente tenían una enorme responsabilidad en la persecución y la represión ilegal de los militantes sindicales y de los militantes políticos del país, so pretexto de lo único que tenía alguna justificación, que era la lucha contra el terrorismo, pero en tal caso tendría que haber sido llevada en términos legales y no en términos ilegales. En ese contexto, la canción de Víctor Heredia, Soldaditos de Plomo, era de alguna manera recordarnos que no siempre, o por lo menos no todos, y no siempre, las Fuerzas Armadas habían sido lo que fueron durante el proceso. Una mirada más consistente, más abarcadora, más, centrada en la historia real de América Latina, en realidad nos muestra que hemos tenido toda clase de militares en América Latina. La Argentina tiene la particularidad de que hay hay sectores de izquierda partidarios fervorosos de Chávez que parecen ignorar que Chávez era, un emergente de las Fuerzas Armadas venezolanas, que además, muerto Chávez, han sido un factor tan sólido de respaldo del régimen venezolano que son una de las razones fundamentales que explican la fortaleza aún actual, en condiciones durísimas, del régimen venezolano. Hasta hemos tenido peronistas que pretendían mirar para otro lado cuando uno recordaba que Perón había sido coronel en el 45, había sido después general de la Nación, y además en las Fuerzas Armadas de los tiempos de Perón eran también uno de los soportes más importantes del régimen peronista. Es decir, en realidad el peronismo nació, fue parido por la historia como una alianza entre las Fuerzas Armadas y la clase trabajadora. Ese fue el núcleo sólido, central del nacimiento mismo del peronismo. Yo quiero, entonces, el sueño que canta Víctor Heredia en la canción no es un sueño disparatado, no es la fantasía de un loco. En realidad es un sueño que en un momento muy particular, como eran los años 83, 84, 85, con episodios como los levantamientos carapintadas, ¿no? Como una resistencia que todavía tenía un peso vivo al proceso de juzgamiento de los crímenes del proceso. En ese momento recordaba, ¿no? O evocaba que había otra historia otra historia en la cual las Fuerzas Armadas habían cumplido un papel absolutamente antitético con el papel que cumplieron en el proceso. Yo quiero evocar un hecho que está en los libros de historia. Yo para poder remitir a los oyentes a algún lado, más o menos fácil, más o menos accesible, estuve fijándome en Google, ¿no? En Google hay una abundante información sobre un episodio paradigmático de la historia del país que, junto con la famosa desobediencia del general San Martín en Mendoza, es un episodio clarísimo y debería ser materia de reflexión para todo el país, para los civiles y también para los militares.
Porque la desobediencia de San Martín, que lo lleva a Chile, a independizar Chile y después el Perú, es la desobediencia a obedecer órdenes según las cuales el gobierno de Buenos Aires quería utilizarlo contra el pueblo argentino. Y el levantamiento de Arequito es un episodio similar, porque el Ejército del Norte es llamado a Buenos Aires para ser movilizado en la lucha contra Artigas y contra los caudillos federales del interior del país, a tal punto que la ciudad de Arequito, una ciudad santafesina de Arequito, reivindica hoy, creo que todavía sin éxito, ser declarada en algún momento la capital originaria del federalismo en la Argentina. Porque hasta que se produce el levantamiento de Arequito, el 7 de enero de 1820, la Argentina era un país donde había predominado el unitarismo porteño, que era a su vez, o pretendía ser el heredero de las normas del virreinato y tener la potestad de designar lo que se llamaban en esa época gobernadores e intendentes en cada una de las provincias argentinas. La sublevación del interior contra esa política, que ya incluía aspectos indignantes que solamente beneficiaban a la burguesía comercial porteña, como por ejemplo la clausura de los ríos, que después fue una de las reivindicaciones enarboladas por Urquiza en el levantamiento contra Rosas. La clausura de los ríos por parte del gobierno central de Buenos Aires tenía la intención de obligar a todo el país a comercializar a través del puerto de Buenos Aires. Y fue una de las causas de la separación del Paraguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, una de las causas de la descomposición política del virreinato del Río de la Plata, que se desmembró, terminó constituyendo 4 republiquetas en lugar de un país fuerte, fue justamente el papel nefasto de la provincia de Buenos Aires y particularmente de la burguesía comercial porteña, que quería manejar las llaves fundamentales del país de una manera absolutamente egoísta. Entonces, el Ejército del Norte, comandado por Bustos, se subleva en Arequito contra ese llamado y no acude a Buenos Aires. Y entonces se desata un proceso, que no puedo contar acá, que ha sido denominado la anarquía del año 20. Porque durante todo un ciclo es como que el país queda sin un gobierno que lo unifique, nacen los gobiernos provinciales que después van a ser la base de la estructura federal del país. Bustos con el ejército regresa a Córdoba, Bustos era cordobés, como es sabido, y se instala como gobernador de Córdoba y empieza, pero no en una política destinada, como pretendió después Mitre e incluso hasta el propio general Paz, de patria chica, de aislamiento. Bustos hizo reiterados intentos para convocar desde Córdoba a un congreso constituyente de lo que en ese momento eran las Provincias Unidas, que todavía incluía al Uruguay, y existían posibilidades, por lo menos si se planteaba un proyecto con un sentido de amplitud, de ecuanimidad, de mantener la unidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esas tentativas de Bustos de convocar un congreso constituyente en Córdoba fueron boicoteadas reiteradamente por los gobiernos porteños, fueron boicoteadas además por otras provincias a las cuales los gobiernos porteños sometieron a extorsiones y presiones de distintos tipos para lograr que fracasara el proyecto de unidad federal
que encarnó primero Bustos y después, bueno, mucho más adelante encarnaron otros. En ese momento la figura más importante del federalismo rioplatense era Artigas. Bueno, y ese proceso en realidad, digamos, desató guerras civiles que prácticamente abarcan desde el levantamiento de Arequito en 1820 hasta 1880, en que el Ejército Nacional, dirigido por Roca, federaliza la ciudad de Buenos Aires y establece y empieza a construir lo que fue después el Estado argentino. Pero hasta el 80, Buenos Aires peleó contra el interior, como ya estaba peleando en el año 20, para conservar el monopolio de la aduana y el puerto de Buenos Aires como propiedad exclusiva de la provincia de Buenos Aires o de la misma ciudad de Buenos Aires, con perjuicio de todo el país, a pesar de que en realidad los ingresos que quedaban por la aduana y el puerto de Buenos Aires eran el producto de un comercio del cual era protagonista todo el país. Hay un tesista, digamos, norteamericano e inglés, Mirón Burguín, que tiene un libro que se llama Aspectos Económicos del Federalismo Argentino, donde muestra los presupuestos de esa época, los presupuestos de las distintas provincias de esa época, y es abismal la diferencia que hay entre los recursos que contaba la ciudad y la provincia de Buenos Aires con el resto del país, porque prácticamente el 90% de los ingresos nacionales con los cuales se contaba para sostener el ejército se producían en el intercambio comercial del cual era protagonista el puerto de Buenos Aires. Entonces las provincias reclamaban que el puerto y la aduana de Buenos Aires fueran propiedad del Estado Nacional. Y la provincia de Buenos Aires se negaba. La lucha por eso, que concluye en el 80, lleva 60 años. Y mientras tanto, las provincias unidas se desmembran. Bueno, ahora, lo que importa subrayar acá es que la desobediencia sarmientiniana y el ejército de Arequito son una muestra de la resistencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas Nacionales, a ser usadas contra el pueblo argentino. Entonces, digamos, junto a la visión poética de Víctor Heredia, deberíamos incorporar, para encontrar las fórmulas para que las Fuerzas Armadas se integren y sirvan a la nación, deberíamos remontarnos a estudiar la desobediencia sanmartiniana y el levantamiento de Arequito como hitos demostrativos de que es posible, bajo ciertas condiciones, que el ejército y las Fuerzas Armadas estén al servicio de la nación y no sean, como pretende Macri, fuerzas de ocupación en beneficio de las potencias mundiales. Gracias, Aurelio.